Algunos de estos casos parecen inventados, pero ocurrieron de verdad. Lo que estás a punto de ver no son leyendas urbanas, son casos reales. Y cuanto más avance en este vídeo, más difícil te va a resultar creer que todo esto ocurrió de verdad. Porque hoy veremos los 5 crímenes reales más perturbadores y bizarros de la historia. En 1978, California descubrió a uno de los asesinos más perturbadores de la historia criminal estadounidense. Decía que su sangre se estaba convirtiendo en polvo, y estaba convencido de que si dejaba de beber sangre, moriría. Un hombre tan fuera de la realidad que terminó siendo conocido como el vampiro de Sacramento. Richard Chase nace en 1950 en California. Desde joven tenía un comportamiento extraño. Vivía en aislamiento, muy propenso a la agresividad y tenía problemas sexuales severos. Vecinos y compañeros decían que algo no estaba bien dentro de él. Muchos investigadores mencionan comportamientos clásicos asociados a futuros asesinos: la crueldad con los animales, la piromanía y los problemas psicológicos extremos. En su adolescencia comenzó a consumir LSD, marihuana y a beber alcohol. Pero con el tiempo la situación empeoró. Richard estaba convencido de que sus órganos desaparecerían, su sangre se secaba y que su corazón se encogía. Llegó a ponerse naranjas en la cabeza porque creía que absorbían energía. Antes de matar a las personas, Richard experimentó con animales. Capturaba perros, gatos y conejos. Los abría y bebía su sangre. Incluso mezclaba sangre con refrescos. Creía que eso mantenía su cuerpo vivo. Fue ingresado en hospitales mentales varias veces. Su diagnóstico: esquizofrenia paranoide severa. Pero siempre terminaba siendo liberado. En diciembre de 1977, Richard dispara contra un hombre desde un coche. La víctima, un hombre de 51 años. Sin motivo, simplemente Richard quería matar. Después del asesinato, volvió a su rutina normal, como si nada hubiese ocurrido. Richard comienza su ola de asesinatos más brutal en enero de 1978. Su regla más perturbadora para asesinar era que si la puerta estaba abierta, significaba que podía entrar. Esto hacía que el caso aún fuese más aterrador, porque muchas víctimas simplemente olvidaron cerrar la puerta. Teresa Walling tenía 22 años, estaba embarazada. Richard entró a su casa, la asesinó brutalmente, mutiló el cuerpo, abusó del cadáver y se bebió la sangre de la víctima. La policía encontró en la escena del crimen sangre dentro de recipientes, restos humanos manipulados y claras señales de canibalismo. Días después, Richard entra en otra casa. Dentro, una mujer, un niño de 6 años y un bebé. Asesinó a todos los miembros de la familia. Luego se bebió su sangre, volvió a mutilar los cuerpos y se llevó con él órganos de las víctimas. Uno de los momentos más horribles del caso es que se llevó el cuerpo del bebé muerto. La policía nunca reveló públicamente todos los detalles por lo perturbadores que fueron. El diagnóstico principal de Richard Chase era que sufría de esquizofrenia paranoide extrema. Tenía delirios psicóticos, una desconexión total con la realidad y una paranoia constante. No mataba por placer sexual únicamente. Richard creía
que necesitaba esa sangre para sobrevivir. En su mente era una delirante cuestión de vida o muerte. La policía finalmente conecta los casos. Cuando entran en su apartamento, lo que encuentran parece una película de terror. Sangre por todas partes, licuadoras con restos de las víctimas, platos con órganos de animales y todas las paredes manchadas de sangre. Richard Chase fue declarado culpable. Su sentencia, pena de muerte. Pero en 1980 terminó con su vida en prisión con una sobredosis de medicamentos. Richard Chase no actuaba como un asesino tradicional. No ocultaba bien los crímenes. No tenía un plan complejo. Lo más aterrador era otra cosa. Realmente creía que se estaba muriendo y que la sangre humana era la única forma de salvarse. Issei Sagawa, el caníbal de Japón. Este hombre mató a una compañera de universidad y después describió públicamente a qué sabía el cuerpo humano. Lo más perturbador no es solo el crimen. Lo peor es que el asesino terminó caminando libre por las calles de Japón. Este es el caso de Issei Sagawa, uno de los criminales más bizarros y perturbadores de la historia moderna. Sagawa nace en 1940 en una familia rica y poderosa. Era físicamente pequeño, enfermizo y extremadamente introvertido. Años después confesó algo escalofriante. De niño fantaseaba con comer personas, especialmente mujeres occidentales. Sagawa desarrolló una inseguridad extrema, una obsesión sexual con las mujeres occidentales y unas fantasías muy turbias de dominación. Veía a las mujeres europeas como más fuertes, más bellas y superiores. En los años 80, Sagawa se muda a París y se pone a estudiar literatura en la Sorbona. Allí conoce a René. Era una estudiante holandesa, inteligente, popular y descrita como amable y tranquila. No tenía idea de quién era realmente Sagawa. El 11 de junio de 1981, Sagawa invita a René a su apartamento, con la excusa de traducir unos poemas alemanes. Todo parece normal. Mientras René leía sentada de espaldas, Sagawa toma un rifle y le dispara. La bala le entra por el cuello y René muere casi instantáneamente. Aquí el caso va a entrar en un territorio verdaderamente perturbador. Sagawa confesó que permaneció junto al cuerpo durante horas, observándolo, incapaz de creer lo que había hecho. Pero luego sus fantasías comenzaron. El contenido que vamos a relatar ahora es extremadamente perturbador. Sagawa declara que intentó morder el cuerpo, pero la piel era demasiado dura. Entonces utilizó cuchillos. Durante días permaneció con el cadáver de René en el apartamento. Le tomó fotografías, grabó partes del proceso y consumió partes de su cuerpo. Años después dijo algo que horrorizó al mundo. Se la comió porque quería absorber su energía y su belleza. Sagawa explicó los hechos públicamente, sin mostrar un remordimiento real. Después de varios días con el cadáver, intenta deshacerse del cuerpo. Mete los restos en maletas y fue hasta un lago en París. Testigos observaron un comportamiento extraño en Sagawa. La policía lo detuvo y dentro de las maletas encontraron los restos humanos. Los psiquiatras de Sagawa hablaron de que tenía unas parafilias extremas, unas obsesiones muy violentas y un fetichismo con el canibalismo. Pero había algo más. Muchos expertos coinciden en que comprendía perfectamente lo que hacía. No era una desconexión psicótica completa.
Había una planificación, una fantasía previa y un control sobre la víctima. El canibalismo en este caso no era supervivencia, era una posesión total. En su mente, comer significaba controlar a esa persona para siempre. Pero el caso aún se vuelve más surrealista. Fue declarado mentalmente incompetente para el juicio y fue internado en un hospital psiquiátrico. Tiempo después fue deportado a Japón, pero ocurrió algo increíble. La documentación judicial francesa no llegó correctamente a Japón, por lo que Sagawa quedó libre. Algo muy perturbador es que se convirtió en una especie de celebridad. Participó en entrevistas, en programas de televisión, en documentales y fue portada de revistas. Incluso escribió varios libros sobre el crimen. En las entrevistas se le veía frío, distante, incluso fascinado consigo mismo. Issei Sagawa muere en el año 2022. Nunca fue condenado formalmente por el asesinato. Este caso rompe una idea aterradora. No todos los monstruos parecen monstruos. A veces pueden sentarse frente a ti, hablar con calma y esconder obsesiones imposibles de imaginar. Un niño aparece muerto dentro de una caja de cartón, golpeado, desnutrido, completamente solo, y durante más de 65 años nadie supo quién era. Este no es solo uno de los casos más tristes de la historia criminal estadounidense. Es también uno de los misterios más perturbadores jamás investigados. El 25 de febrero de 1957, un joven revisaba una zona boscosa cerca de Filadelfia. Entonces ve algo extraño, una caja de cartón abandonada. Al acercarse, descubre el cuerpo de un niño pequeño. Este aparentaba entre 4 y 6 años. Estaba desnudo, golpeado, desnutrido. Su cuerpo mostraba señales de un abuso prolongado. La caja donde fue encontrado pertenecía a una cuna infantil vendida en una de las tiendas cercanas. La policía esperaba rastrear la compra, pero no funcionó. El caso va a volverse completamente devastador. La policía difunde fotos, dibujos, carteles y reconstrucciones faciales del niño. Miles de personas ven estas imágenes, pero nadie reclama al niño. Comenzaron a llamarlo el niño de la caja. Los investigadores descubren que el cabello había sido cortado recientemente, como si alguien intentase cambiar su apariencia u ocultar su identidad. Otro detalle inquietante es que el cuerpo parecía limpio, como si el asesino hubiese intentado cuidarlo, o tal vez borrar las pruebas. El niño estaba lleno de moratones antiguos, de cicatrices quirúrgicas y señales de un abuso crónico. En la mano tenía una manta barata y gastada, como si hubiese vivido en abandono absoluto. La policía recibe más de 2000 llamadas, confesiones falsas y testimonios contradictorios, pero ninguno llegó a resolver el caso. Décadas después, una mujer conocida como Marta afirmó algo impactante. Dijo que el niño había sido comprado por su madre abusiva, que sufría un maltrato constante, que el niño intentó escapar y que murió tras una paliza al ser descubierto. Según Marta, el cuerpo fue abandonado en el bosque. ¿Esto era verdad? Muchos investigadores encontraron detalles creíbles en esta declaración, pero nunca pudieron confirmarlo totalmente. Los expertos creen que el asesino conocía al niño, ya que el cuerpo fue lavado. Fue colocado cuidadosamente dentro de la caja y no había señales de un abandono apresurado.
La posible motivación para este crimen tan turbio es que fuese objeto de un abuso familiar, que quisieran ocultarlo, o que hubiese habido una violencia doméstica extrema. Al no reclamar nadie el cuerpo del niño, la ciudad de Filadelfia decidió enterrarlo. Miles de personas asistieron al funeral, policías, periodistas y vecinos, todos afectados por una misma pregunta: ¿quién era ese niño? Este caso tendrá un giro increíble. Después de más de 65 años, la ciencia finalmente encontró respuestas. Investigadores utilizaron ADN moderno e ingeniería genética y lograron identificarlo. Su nombre, Joseph Zarelli. Pero la policía nunca reveló quién fue el asesino, ni exactamente qué fue lo que ocurrió. La investigación aún sigue abierta. Este caso ha quedado inmortalizado en documentales, en podcasts y en investigaciones históricas, porque representa algo profundamente humano: el miedo a morir sin que nadie sepa quién eres. Durante décadas, este niño no tuvo nombre, no tuvo una familia conocida, no obtuvo justicia, solo una caja de cartón y un misterio imposible de olvidar. Imagínate salir a la calle y ver a una persona bailando sola. No parece extraño, pero ahora imagina que esa persona sigue bailando durante horas, luego durante días, hasta que sus pies sangran. Otras personas le siguen y comienzan a hacer lo mismo. En el verano de 1518, cientos de personas en la ciudad de Estrasburgo comenzaron a bailar sin control. Muchos murieron. Y más de 500 años después, nadie sabe realmente lo que ocurrió. En 1518, en Estrasburgo, durante el Sacro Imperio Romano Germánico, todo comenzó con una mujer. Según documentos históricos, esta mujer salió a la calle y comenzó a bailar. Sin música, sin motivo, pero había algo extraño. No podía parar. Pasaron horas, la mañana, la tarde. Llegó la noche y ella seguía bailando. Otras personas comenzaron a unirse. Primero fueron 5 personas, luego 20. Y al cabo de unas horas eran cientos. Muchos lloraban, otros gritaban y muchos otros pedían ayuda, pero seguían bailando sin control y sin poder parar. Sus músculos desgarrados y un agotamiento extremo. Algunos colapsaban y se desmayaban, pero muchos otros morían. Los registros históricos hablan de ataques cardíacos, derrames cerebrales y un agotamiento extremo. Las calles estaban llenas de personas que giraban, temblaban y finalmente caían muertas al suelo, mientras otros seguían bailando a su alrededor. En 1518, la medicina era muy diferente. Las autoridades pensaron algo increíble: que los enfermos necesitaban seguir bailando para curarse. Varias de las decisiones más absurdas y bizarras que se tomaron fue la construcción de escenarios, permitirles el uso de espacios públicos, y se contrataron músicos. Pusieron música para esos bailarines enfermos. El resultado es que el problema empeoró. Cada vez había más personas bailando. Y aquí comienza el verdadero misterio. Algunos creen que consumieron pan contaminado con un hongo llamado ergot. Este hongo produce efectos similares al LSD. El único problema es que los síntomas no coinciden completamente, porque el LSD no provoca un baile continuo durante días, y muchas de las víctimas actuaron de manera coordinada. La explicación más aceptada a día de hoy es que Estrasburgo sufría hambre, enfermedades y una pobreza extrema.
Este estrés extremo provocó un brote psicótico masivo. La mente colectiva de la ciudad perdió el control. En aquella época, muchos creían que habían sido maldecidos por San Vito, un santo asociado a las convulsiones, a los movimientos involuntarios y a los temblores. Después de tener a cientos de personas enajenadas durante semanas bailando, las autoridades cambian de estrategia. Se prohíbe la música, se prohíbe las fiestas y se prohíben las celebraciones. Y se llevan a los afectados a un santuario religioso. Poco a poco, el fenómeno desapareció. Lo más inquietante es que esto realmente ocurrió. Existen registros médicos, documentos oficiales y múltiples relatos históricos, pero nadie, a día de hoy, tiene una respuesta definitiva. ¿Cómo cientos de personas podían bailar hasta morir? Sé que este caso no trata sobre un asesino, trata sobre algo quizás más aterrador: la fragilidad de la mente humana. Cuando el miedo colectivo alcanza cierto nivel, la realidad puede romperse. La plaga del baile demuestra algo inquietante. No siempre necesitas un monstruo para crear horror. A veces, la propia mente humana es suficiente. Bailaron durante días, hasta que sus cuerpos dejaron de aguantar y morían. Y más de 500 años después, seguimos sin entender el porqué. Lo que algo comenzó como un simple dolor de cabeza fue conocido como los asesinatos del Tylenol. Una cápsula, una simple pastilla, un vaso de agua y minutos después, la muerte. En 1982, alguien convirtió uno de los medicamentos más populares de Estados Unidos en un arma letal. No hubo disparos, no había sangre, no había testigos, solo unas pequeñas cápsulas de Tylenol, llenas de cianuro. Hasta hoy, nadie sabe quién fue. El 29 de septiembre de 1982, en Chicago, todo comienza con una niña de 12 años. El nombre de la niña era Mary. Esa mañana, la niña se despierta resfriada y sus padres le dan Tylenol para ayudarla con los síntomas. Minutos después, colapsa en el suelo del baño y muere poco después en el hospital. Parece una tragedia médica aislada, pero horas después ocurre otra muerte, y otra, y luego otra. En menos de 24 horas, 7 personas pierden la vida. Todas tenían algo en común: habían tomado cápsulas de Tylenol. Uno de los casos más impactantes es el de Aidan Janus. Toma una cápsula y muere. Y durante el duelo, su hermano y su cuñada toman cada uno una cápsula de Tylenol del mismo frasco. Ambos mueren también. Se hará un descubrimiento perturbador. Los médicos descubren algo aterrador. Todas estas cápsulas contienen cianuro de potasio, uno de los venenos más mortales que existe. Y todas las cápsulas contenían una dosis extremadamente letal. El veneno no había salido de la fábrica. Alguien compró esos frascos, los abrió, contaminó las cápsulas y los devolvió a las estanterías de las tiendas. Se produce un pánico nacional. La noticia explota en los medios y Estados Unidos entra en pánico. Cualquier botella te podría matar. La gente dejó de comprar medicamentos, de confiar en las farmacias y de consumir cualquier cápsula. Johnson & Johnson, laboratorio que era el fabricante de estas pastillas, toma una decisión histórica. Retira 31 millones de botellas del mercado
El coste, más de 100 millones de dólares para la compañía. El FBI comienza una cacería nacional. El asesino no había dejado unas huellas claras. Por aquel entonces no había cámaras, no existía el ADN moderno y no se encontraron testigos fiables. La teoría principal es que el criminal compraba los frascos, les añadía cianuro a las píldoras y luego las colocaba nuevamente en las tiendas al azar. Uno de los sospechosos principales fue James Lewis. Este había enviado cartas a Johnson & Johnson pidiendo dinero para detener las muertes, pero nunca pudieron probar que fuera el asesino. Solo fue condenado por extorsión. Muchos investigadores creen que James estuvo involucrado, pero jamás hubo pruebas suficientes. Este caso cambió el mundo. Los asesinos del Tylenol transformaron la industria para siempre. Antes de 1982, los medicamentos no tenían sellos de seguridad o precintos modernos. Y después del caso, nacen las tapas selladas, los empaques de seguridad y advertencias antimanipulación. Todo fue por culpa de este caso. Este crimen aterrorizó a un país por una razón simple. Cualquiera podría ser la próxima víctima. No importaba la edad, no importaba tu ciudad ni tu profesión. Solo hacía falta haber tomado la cápsula equivocada. Muchos psicólogos creen que el asesino buscaba un control absoluto mediante el miedo. No necesitaba ver morir a las víctimas. Solo le bastaba con saber que podía matar a cualquiera desde lejos. A día de hoy, el misterio sigue abierto. Más de 40 años después, el caso sigue oficialmente sin resolverse. El asesino nunca confesó, nunca fue condenado. Y aún a día de hoy sigue siendo completamente desconocido. El asesino del Tylenol no necesitó un arma, solo necesitó esperar a que alguien tuviera dolor de cabeza. Si te ha gustado el vídeo y quieres que traigamos más tops como estos al canal, por favor, suscríbete y deja tu like. Puedes dejar en la caja de comentarios qué otros casos turbios y perturbadores conoces y tal vez los tratemos aquí en el canal. Muchas gracias por tu tiempo. Esto es Real Crimen y nos vemos en el siguiente vídeo.